El acta de la sesión número 9 se da por aprobada por no haber sido objeto de indicaciones. Acta de la sesión número 8, perdón, están al revés los números. Número 8. Sí. Número 8 se da por aprobada. El número 9 entonces se encuentra a disposición de los señores y las señoras diputados. Señor secretario, va a dar lectura de la cuenta. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto iniciado un mensaje de su excelencia el presidente de la República que autoriza mayor endeudamiento del gobierno central durante el año 2026. Boletín 18.296-05. Boletín número 114 de Economía de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre coyuntura económica nacional y economía internacional. Y finalmente, señor presidente, un reemplazo para la sesión de hoy, el diputado Chalper, que lo reemplaza la diputada Claudia Mora. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, secretario. ¿Se ofrece la palabra respecto a la cuenta? Pasamos a la tabla. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Pronunciarse sobre el texto aprobado por la Comisión de Hacienda respecto al proyecto de ley iniciado en mensaje de su excelencia el presidente de la República que autoriza mayor endeudamiento del gobierno central durante el año 2026, boletín 18.296-05, con urgencia calificada de suma, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, lo anterior en virtud del artículo 222 del reglamento. Para tales efectos, se ha invitado al señor ministro de Hacienda, señor Jorge Quirós, a quien se ofrece la palabra. Hacer presente que el proyecto está citado hasta el total despacho del mismo. Ministro, muy bienvenido. Buenas tardes, señor presidente. Saludo por su intermedio a los parlamentarios y miembros de la comisión presente. Voy a proceder a hacer una breve presentación de los elementos centrales de este proyecto que tiene un artículo único y voy a destacar qué antecedentes son los que respaldan la solicitud que se presenta al Congreso. Sí, estamos viendo. ¿No? ¿Sí? Vamos a suspender 5 minutos hasta solucionar el desperfecto técnico. Suspendida la sesión. Gracias, presidente. Procedo a hacer la presentación. Primero un resumen de dónde provienen estas necesidades adicionales de financiamiento que ascienden a 6.200 millones adicionales. 6.200 millones de dólares. En primer lugar, 3.800 millones provienen de un mayor déficit. Un mayor déficit para el año 2026 del que se había proyectado en la ley de presupuestos aprobada el 2025 para el presente año. Y estas necesidades y este mayor déficit, que es mayor que el contemplado en la ley de presupuestos, emerge como resultado de ingresos que fueron sobreestimados respecto a lo que se están verificando y por otro lado presiones de gasto y gastos subestimados. Eso fue explicado en su minuto en la publicación del informe de finanzas públicas.
En segundo lugar, tenemos un efecto tipo de cambio. Los gastos son principalmente en pesos, pero el financiamiento se solicita en dólares. Y como el peso se ha apreciado, o el valor del dólar ha caído respecto al peso, los mismos dólares compran menos pesos, y por lo tanto, por efecto tipo de cambio, emerge una necesidad de 900 millones de dólares más. Y finalmente, el sector público está operando con un capital de trabajo muy exiguo. La caja se recibió en mínimos niveles, deudas con proveedores también, en niveles muy altos. Y esto obliga a atender necesidades de obligaciones fiscales que no están reflejadas en la deuda, pero que necesitan ser atendidas para que el Estado funcione normalmente. Y la suma de esos tres componentes nos dirigen a los 6.200 millones de dólares adicionales. Lo que voy a explicar ahora, uno por uno, es cada uno de estos elementos. Los 3.800, los 900 y los 1.500, pero ahora voy a pasar a pesos. Voy a pasar a pesos porque los endeudamientos se expresan en dólares, pero las necesidades y los déficits se expresan en pesos. Así que de ahora en adelante voy a explicar cada uno de estos, pero denominados en pesos. Vamos al siguiente, por favor. Acá tenemos lo que se aprobó en la ley de presupuesto del año 2026. Se consideró un déficit fiscal de 5,2 billones de pesos. Se consideró amortizaciones de deuda por 6,7 billones de pesos. Y después están los gastos bajo la línea, que son inversiones que el Estado debe hacer, todo lo cual suma 16,6 billones de pesos. Y esos 16,6 billones de pesos son el endeudamiento neto que se requería, que equivalía a 17.400 millones de dólares en ese minuto. ¿Ok? Esa es la situación con la cual se formuló y se aprobó la ley de presupuestos del año 2026. Vamos a la siguiente, Luis. Bueno, lo que ocurrió acá, básicamente, que esto que estaba aprobado, que se formuló y es coincidente con el informe de finanzas públicas del tercer trimestre del 25, tenía ingresos efectivos por 81 billones, que al primer trimestre del 26, en el informe de finanzas públicas, nosotros lo estimamos para este año en 78,8 billones en vez de los 81 billones que se habían previsto. Aquí básicamente hay una extrapolación. El impacto más grande es la ley de cumplimiento tributario, que está rindiendo mucho menos de lo que se había previsto originalmente, y por lo tanto hay que hacer un ajuste prudencial en esos ingresos que se pensaba obtener y que ya el año 25 muestra que se obtuvo mucho menos de lo que se pensaba, y en lo que vamos del 26 también. Y por el lado de los gastos, tenemos que se habían proyectado gastos por 86,3 billones. Nuestro informe de finanzas públicas muestra que se va a aparecer el número más bien a 87,6 billones. Esto genera un balance de 3,5 billones de mayor déficit, que equivale a 3.800 millones de dólares. 2,2 billones que vienen por menos ingresos, 1,3 billones por más gastos. Fuentes de gasto, básicamente hay gastos no financiados. La ley de reajuste del sector público no estuvo financiada debidamente en al menos 800 millones de dólares. Hay presiones de gasto también, y hay gastos que también debieron haber sido devengados el año pasado y no se devengaron. Eso es básicamente donde viene el mayor déficit de 3.800 millones de dólares. Siguiente, please. Creo que ahora pasa con el peso. Bueno, con el peso pasa algo bien simple. En la formulación presupuestaria se contempló un tipo de cambio de 958 pesos. Por lo tanto, los 17.400 millones de dólares compraban 16,7 billones de pesos, 16,669.2. ¿Sí? En el decreto de emisión de deuda, tenemos que los mismos 17.400 se enfrentan a un tipo de cambio de 912 pesos, y por lo tanto compran menos pesos que antes, y eso genera un déficit de 799.000 millones de pesos
con un efecto tipo cambio que equivale a los 900.000, perdón, si bien digo, a los 900 millones de dólares a los que me refería anteriormente. ¿No? Eso por el lado del tipo cambio. Y finalmente, por el lado del capital de trabajo y el flujo caja, la caja que tiene que tener, o el capital de trabajo que tiene que tener un gobierno para funcionar normalmente, tenemos 12 situaciones complejas. Primero, la deuda flotante, que no es otra cosa que lo que se le debe a los proveedores del Estado. ¿No? Ahí vemos cómo va subiendo en serie de tiempo, del año 2000 al 2025. Tenemos un aumento muy relevante de la deuda flotante. Ustedes ven 2023, 2024 y 2025. Nos lleva la deuda flotante, la deuda con proveedores, a 2,5 billones de pesos, desde niveles que eran menos a 2 billones. ¿Ah? Esto es un nivel de deuda de proveedores que hace compleja la labor de administración de finanzas públicas, y eso se combina con una caja, porque uno podría deberle mucho a los proveedores pero tener caja, digamos. ¿Ah? Pero si tiene menos caja además y le debe a los proveedores, quiere decir que no tiene capital de trabajo, ¿ah? Igual que cualquier empresa. Y eso es lo que ocurre, ahí está el saldo caja al 31 de diciembre cada año. Por lo tanto, si uno solo se pidieran los 4.700 millones de dólares que equivalen al déficit más el efecto tipo cambio, lo que ocurriría es que esta situación de caja y de proveedores se prolongaría todo el año y terminaríamos el año igual como estamos. ¿Ah? O sea, terminaríamos el año con proveedores muy atrasados y también con una situación de caja muy estrecha que obliga a manejar las finanzas así como semana a semana. ¿Ah? Una administración de caja que no es propia de cómo se debiese administrar el Estado. ¿Ah? Siguiente, por favor. Y señalar por último que estas necesidades están netas de ciertas medidas correctivas que hemos implementado. Primero, unas medidas correctivas de gasto, racionalización y eficiencia del gasto, considerando ajuste bajo la línea de 1.900 millones de dólares. Hay un esfuerzo también de fortalecimiento de ingresos fiscales por 400 millones de dólares. Y finalmente hay un gasto que pudo haber ocurrido pero que no ocurrió, ¿no? Que es lo que llamamos la gestión prudencial del MEPCO, que cuando publicamos el índice de finanzas públicas del primer trimestre de este año ascendía a 1.200 millones de dólares, pero que hoy día, a la fecha de haber sido manejado como se hacía usualmente, tendríamos un efecto del orden de los 1.600 millones de dólares. Son 1.600 millones de dólares que se evitó gastar. ¿Ah? O sea, si eso no se hubiese hecho, estaríamos hoy día con 4.000 millones de dólares más. O sea, las necesidades de deuda que tendríamos que estar pidiendo hoy, sin los ajustes que se están haciendo, sin el fortalecimiento de ingresos fiscales y sin la gestión del MEPCO, hoy día se superaría los 10.000 millones de dólares. ¿Ah? Esa es la situación que tenemos hoy día y por lo tanto esto es lo que justifica el proyecto de ley, que tiene un artículo único que básicamente solicita al Congreso a aumentar la capacidad de emisión para la cantidad de obligaciones en la cantidad de 6.200 millones de dólares hasta el 31 de diciembre de 2026. Quisiera terminar esta presentación señalando que esta autorización que se solicita, por su intermedio, presidente, plantearle a los señoras diputadas y señores diputados presentes que miren con plena conciencia lo que se está solicitando, porque esto no es un asunto de una política que el gobierno quiera o no quiera hacer, porque en un escenario en que esto no se apruebe, aquí hay un tema de aritmética. O sea, si no se aprueba la autorización de deuda, lo único que queda es o se usa los fondos soberanos que van quedando, se venden activos o se ajusta aún más el gasto. Y eso no hay vuelta. O sea, esa es la ecuación. No se puede inventar el dinero. ¿Ah? Y por lo tanto esto, más allá de la preferencia o no que pueda tener cada uno, el
el inclinarse por la negativa acá es decididamente inclinarse por un curso de acción extremadamente drástico y complejo para la administración. Nada imposible, pero muy complejo y muy difícil para el país. Eso, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, ministro. Vamos a ofrecer la palabra. Antes de ofrecer la palabra, me parece importante, dado que estamos en la discusión particular, este proyecto ya fue aprobado en general en la Comisión de Hacienda, que leamos el artículo único sobre el que va a versar la discusión, que viene aprobado por la Comisión de Hacienda. Dice: artículo único. Autorízase al presidente de la República para contraer obligaciones en el país o en el exterior en moneda nacional o en moneda extranjera hasta por la cantidad de 6.200.000 miles de dólares, que es una forma de decir 6.200 millones de dólares, de los Estados Unidos de América, hasta el 31 de diciembre de 2026. Para los fines de este artículo se podrán emitir y colocar bonos y otros documentos de moneda nacional o extranjera, los cuales podrán llevar impresa la firma del Tesorero General de la República. La autorización que se otorga al presidente de la República será ejercida mediante decretos supremos dictados por el Ministerio de Hacienda, en los cuales se identificará el destino específico de las obligaciones que se contraigan y se indicarán las fuentes de recursos con cargo a los cuales debe hacerse el servicio a la deuda. Copias de estos decretos serán enviadas a las comisiones de Hacienda del Senado y a la Cámara de Diputados dentro de los 15 días hábiles siguientes a su publicación en el Diario Oficial. Se ofrece la palabra. Diputada Cucumías. Muy buenas tardes, ministro, por tu intermedio presidente, saludar a todos los colegas. Hacerle un par de preguntas y algo que, más de la pregunta, también contextualizar, ¿no? Hoy el país nos cuenta con una autorización de endeudamiento por 18.000 millones de dólares. De esto solo hasta la fecha, entiendo por el Consejo Fiscal Autónomo que se ha gastado un 48%. Entonces, la primera pregunta es: ¿por qué la urgencia que tiene este gobierno de pedir una suma urgencia para volver a endeudar a Chile ahora por 6.200 millones de dólares? Me parece, señor ministro, por su intermedio presidente, que para que esta comisión pueda votar con responsabilidad, nos pueda dar una respuesta técnica, ¿no?, precisa. ¿Qué porcentaje de estos 6.200 millones corresponde estrictamente a necesidades transitorias e imprevistas para el 2026? ¿Y qué porcentaje constituye en la práctica un mecanismo de financiamiento para déficit permanentes derivado de su gestión fiscal? Entonces, ministro, la ciudadanía merece saber si estamos autorizando deuda para atender una emergencia o estamos formalizando el uso de crédito público para cubrir desajustes estructurales que provoca la mega reforma que beneficia al 1% más rico sin redistribución al Estado o al sistema. Y lo otro, que si nos pudiera aclarar, ministro, porque la deuda, entiendo yo, se genera en dólares y el tipo cambiario en nuestro país. Entonces, no, el traspasar la deuda a pesos me parece que no corresponde frente a esta discusión, porque al momento de adquirir la deuda fue en dólares. Gracias. Gracias, diputada. Ministro. Primero la primera pregunta. Recordemos que el Estado se endeuda, lo que se habla de la deuda que está usada hasta ahora no incluye las notas de emisión que vencen durante el año y que deben irse pagando durante el año, y además están los vencimientos que están ocurriendo en estos momentos. Por lo tanto, no es que nos sobre hoy día capacidad de endeudamiento, hay que endeudarse para pagar las notas con que se endeudó el gobierno en los primeros meses, que no están contadas en ese 43% a que hace referencia la diputada, y después pagar las deudas adicionales. Por lo tanto, estos usos son tal y como se han explicado acá. O sea, son para pagar el déficit adicional, para pagar el efecto de tipo de cambio y para reponer capital de trabajo. Respecto a la inquietud sobre la mega reforma, decir solamente que esto no tiene absolutamente nada que ver con la mega reforma, que por lo demás se llama Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social.
esta ley no está contemplada en absoluto en las necesidades que aquí se solicitan. Recordemos que esa ley tiene un articulado que va dirigida expresamente a generar una recaudación absolutamente extraordinaria en el primer año de operación, por lo cual esta iniciativa legal a que se hace referencia no va a requerir recursos adicionales, al menos durante el primer año de operación y quizá un poco más. Respecto a esa pregunta de si esto responde a necesidades transitorias o estructurales, la respuesta es bastante simple. O sea, estas necesidades son las necesidades que emergen para cerrar los compromisos que emanan de la ley de presupuesto del año 2026, aún después de los ajustes que se han hecho. Eso es el objetivo de la... ¿Cuán estructural o transitorio son esas situaciones? Bueno, nos lo va a definir el futuro, pero sabemos que llevamos muchos años de déficit que son de naturaleza estructural. Respecto a la deuda en dólares o en pesos, no entendí bien la pregunta. Las necesidades son en pesos, pero la autorización de deuda se ha hecho siempre en dólares. Por lo tanto, corresponde hacer la corrección de tipo de cambio a que hice referencia. Gracias. Diputada Castillo, después diputada Schoenhout y diputada Hasler, en ese orden. Sí, muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al ministro con sus asesores y a todas las personas presentes en la comisión. Bueno, yo aparte de participar en la comisión de Economía, también participo en la comisión de Hacienda. Acabo de mandar al WhatsApp de la Comisión de Economía la presentación que hizo el Consejo Fiscal Autónomo en la comisión, y yo quiero destacar algunas consideraciones que hizo el Consejo Fiscal Autónomo en la Comisión de Hacienda con respecto a esto del endeudamiento que se está pidiendo. El Consejo Fiscal Autónomo habla de que este endeudamiento se requiere por el mayor deterioro que tenemos de déficit fiscal que estaba presupuestado con respecto al año 2026 y de acuerdo a la explicación que se dio ahí en la presentación. Y también señala que este mayor endeudamiento refleja que como Estado, como gobierno, tenemos pendiente la generación de fuentes de financiamiento permanente para el Estado. Y eso va a venir, ¿cierto?, con un mayor crecimiento, que también está pendiente todo lo que significa la eficiencia y ajuste del gasto público, el tema de una menor evasión y elusión tributaria y, por supuesto, el tema de obtener mayores ingresos fiscales. Y que hace referencia el Consejo Fiscal Autónomo también a materializar una senda de consolidación fiscal para que tengamos mayor saneamiento, digamos, de las finanzas públicas. Y ahí al ministro, más que preguntarle, tengo algunas propuestas de cómo lograr menor evasión y elusión a través del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, en alguna reunión posterior me gustaría poder proponérsela. Eso, presidente. Gracias, diputada. Vamos a juntar. Diputada Schoenhout. Gracias, presidente. A ver, cuando uno ve esta discusión y la presentación del ministro, yo creo que acá se nos está tratando de mostrar esta solicitud de endeudamiento como un camino inevitable y que además no tiene nada que ver con la reforma tributaria que se está discutiendo en el Senado, y yo en esto quiero ser muy clara. Esta solicitud de endeudamiento es parte del diseño de la mega reforma y de la reforma tributaria que se está tramitando en el Senado. Y no es el único camino posible, sino que hay otros caminos, ministro, por su intermedio, presidente, que no está decidiendo tomar. Este gobierno, el gobierno del presidente Kast, está apostando al camino de los recortes y de la deuda y no al camino que ha sugerido el Consejo Fiscal Autónomo, a propósito de la palabra anterior, el camino de la recaudación. Entonces, en cualquier razonamiento lógico frente a un déficit, lo que uno esperaría es que la respuesta sea garantizar más ingresos, no menos. De nuevo, no lo he dicho yo, lo dice la OCDE, lo dice la FMI, lo dice el Consejo Fiscal Autónomo. Sin embargo, contra toda lógica, lo que usted está impulsando, ministro, por su intermedio, es una reforma tributaria que va a generar más déficit, al menos hasta 2031. Y eso tampoco lo digo yo, lo dice el propio informe financiero que presentó usted.
Pero resulta que ahora, con este mantra que se ha instalado de la culpa del gobierno anterior, nos está solicitando endeudarnos precisamente para saldar ese déficit. Entonces, para mí la conclusión es bastante clara, ministro, por su intermedio. Usted sabe que necesitamos más ingresos. Lo que pasa es que está optando por el camino de, en vez de cobrarle a los que más tienen, cargarlo a las familias chilenas con mayor deuda, porque seamos claros, y aquí me gustaría mi primera pregunta, si tiene alguna proyección de cómo el aumento de la deuda va a presionar las tasas de interés del mercado. Porque, en general, mayor deuda del Estado puede encarecer los créditos y ese encarecimiento de crédito afecta principalmente a las personas, a las familias y a las pequeñas empresas. Y por último, preguntarle, ministro, a propósito de este ejercicio, ¿qué va a pasar el próximo año cuando su propia reforma tributaria haya generado aún mayor déficit del Estado? Porque la salud sigue ahí, las pensiones siguen ahí, que son parte de los gastos que usted, por su intermedio, está justificando para solicitar este endeudamiento. Entonces, yo me pregunto, el próximo año, cuando tenga menos ingresos que este año, cuando tenga que seguir financiando la PGU y la salud y la atención primaria, ¿nos va a volver a pedir un endeudamiento? ¿O va a recortar la salud y las pensiones? Porque en el camino que usted está tomando, que no es el de la recaudación, sino el de recorte o la deuda, el próximo año vamos a tener esta misma conversación. Entonces, yo quiero dejar acá en claro que esta discusión del endeudamiento es parte de la discusión de la reforma tributaria. Y una reforma que va a disminuir los ingresos en un contexto de déficit, a lo único que nos va a llevar es a que el gobierno nos vuelva a solicitar un endeudamiento el próximo año. Y eso me parece de una gran irresponsabilidad. Entonces, solo para concluir mi pregunta, yo espero que haya considerado estas reflexiones previamente y por tanto nos cuente también si ha considerado las recomendaciones propias del Consejo Fiscal Autónomo que se las hizo tanto en esta solicitud de endeudamiento como en la presentación del proyecto de reforma tributaria, si tiene considerado compensaciones que permitan ingresos permanentes y si tiene medidas concretas y no solo cuestionamientos a los cálculos en materia de evasión y elusión, porque todos esos caminos son fundamentales para poder garantizar la convergencia fiscal en Chile. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Diputada Hasler. Gracias, presidente. Un gusto saludarlos a todos y todas. Quisiera preguntar en primer lugar, por su intermedio, presidente, al ministro Quirós, respecto de la relación de la deuda con la mega reforma tributaria. En particular, ¿por qué insistir en una mega reforma que genera menor recaudación fiscal? Y eso es un hecho que ha planteado no solo el Consejo Fiscal Autónomo, que señala que esta reforma, incluso con los supuestos más optimistas de crecimiento, va a ser deficitaria hasta al menos el año 2031. Lo ha señalado la discusión pública, pero incluso se ha reconocido por parte del gobierno que esta reforma efectivamente va a generar déficit fiscal. Entonces, ministro, por su intermedio, presidente, ¿por qué insistir en generar esta mayor deuda al mismo tiempo que se promueve una reforma que va a ir generando un mayor déficit en los próximos años, con una menor recaudación y, por tanto, o con recortes aún más amplios que los que hemos visto, o con generar una situación más deficitaria para las finanzas públicas? Lo segundo, entre los objetivos que plantea el proyecto de ley, en la página 5, señala que busca contribuir a una gestión financiera prudente y responsable. Tomando justamente esa palabra prudente, que es la que se usa a propósito de la definición que ha tomado nuestro país sobre la deuda, se ha establecido en Chile que lo prudente sería una deuda de no más del 45%. Ministro Quirós, por su intermedio, presidente, ¿usted nos puede señalar si es que este gobierno en todo su periodo no va a traspasar esta deuda prudente del 45%? O si por el contrario estamos yendo a ese camino a propósito, entre otras cosas, de la mega reforma tributaria. Lo tercero, el proyecto de ley señala en la página 6 que la autorización para el uso de esta deuda será ejercida mediante decretos de Hacienda, en los cuales se identificará el destino específico. ¿Usted podría adelantar, al menos en términos generales, cuáles son las partidas donde se va a destinar esta deuda? Lo cuarto,
no encontré en el informe financiero, por su intermedio, presidente, señor ministro, la información respecto de los intereses que nos va a generar esta deuda. Entonces, si pudiera explicarlo en la comisión, sería importante para conocer el gasto público efectivo que va a generar esta deuda, que no son solo los 6.200 millones de dólares, sino que también cuáles son los intereses y otros costos financieros que puede tener y que va a tener esta solicitud de deuda si es que finalmente se aprueba. Lo siguiente tiene que ver con el riesgo país. Presidente, quisiera saber si es que el gobierno, por su intermedio, estima que esto va a generar una afectación en el riesgo país, de cuánto sería esa afectación y cómo llegaría en particular a las tasas de interés de nuestro país, que son muy importantes para los créditos de las pymes, entre otros. Y lo último, preguntarle, ministro Quirós, por su intermedio, si es que esta es la única vez que este gobierno va a generar una solicitud de mayor deuda al Congreso, o si vamos a final de año en la ley de presupuesto y quizás en los próximos años recibir nuevas solicitudes de aumento de deuda. Muchas gracias. Gracias, diputada. Ministro, vamos a dar la palabra después para pasar a la próxima ronda. Bueno, primero que nada, señalarle a la diputada Castillo que voy a estar muy gustoso de escuchar después las propuestas que podría tener respecto de reducir la evasión y pasárselas al Servicio de Impuesto Interno. Después me refiero a las intervenciones de las diputadas Schoenhout y Hassler. Se cita repetidas veces en ambas intervenciones al Consejo Fiscal Autónomo. El Consejo Fiscal Autónomo hizo una presentación sobre este proyecto de ley. Y en ninguna parte del análisis que el Consejo Fiscal Autónomo hace de este proyecto de ley y de las razones que motivan esta solicitud de emisión de deuda, hace conexión alguna con el proyecto de ley de reconstrucción. No hay ninguna. Lo que sí hay es que señala textualmente, que es el motivo que estamos planteando nosotros, que el mayor endeudamiento solicitado responde principalmente al deterioro del déficit fiscal respecto del proyectado en la ley de presupuesto del 2026, el cual se asocia, dice el Consejo Fiscal, a una corrección en la proyección de recaudación, producto de una menor recaudación efectiva en 2025 y un recorte prudencial, que es lo que hemos hecho nosotros, del rendimiento esperado de la ley de cumplimiento tributario, que está rindiendo mucho menos de lo que se había prometido, y por otra, una corrección al alza en las proyecciones de gasto. En cuanto a las proyecciones de gasto, el Consejo Fiscal Autónomo señala que oportunamente había advertido, el mismo Consejo Fiscal Autónomo había advertido respecto al desfinanciamiento de la ley de presupuesto que rige para el 2026, señalando explícitamente que no incluía el infractor en el subtítulo 21 en la ley de presupuesto, así como las provisiones para financiar el reajuste del sector público que no estaban plenamente identificadas. Por lo tanto, lo que motiva a este proyecto de ley, y lo pueden ver en el análisis del Consejo Fiscal Autónomo, que ratifica esa motivación, es la situación de desfinanciamiento de la ley de presupuesto de este año. No estaba adecuadamente financiada y no estaba adecuadamente previsto el déficit que decía generar. Estaban subestimados los gastos, estaban sobreestimados los ingresos, y eso es lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo, y no hay ninguna referencia al proyecto de reconstrucción, cuyo análisis discurre por otro camino en otro proyecto de ley. Quisiera señalar también el tema de los intereses que señala la diputada Hassler. La verdad es que, diputada, si me permite, no corresponde tomar en cuenta los intereses, porque lo que es acá, cuando pone una deuda y se pone la deuda en el balance, se anota medida de valor presente. Por lo tanto, si yo pusiera los intereses futuros, tendría que poner toda la suma de intereses futuros y tendría que descontar la misma tasa de los intereses, lo cual me da exactamente la deuda que se pone actual, por eso que no se ponen los intereses. ¿Ya? En tercer lugar, respecto a los bonos, la verdad es que el mercado financiero todo lo que muestra es que esta situación de deuda la venía previendo. O sea, venía previendo absolutamente el mercado financiero
que este presupuesto no estaba financiado y que había que tomar medidas correctivas, porque lo que hemos visto en el mercado es que no se han afectado ni las tasas de endeudamiento, las tasas que se pueden endeudar del gobierno, ni la liquidez del mercado. Y finalmente, respecto de si esta administración va a pedir o no un nuevo endeudamiento, quisiera recordarle a la diputada que en cada ley de presupuesto se solicita un endeudamiento, porque las leyes de presupuesto en los últimos 20 años han sido deficitarias, o, aunque no lo fueran, se requiere pagar deudas que vencen en los siguientes años, ¿no? Y por lo tanto, en la ley de presupuesto que viene, seguramente también vamos a incluir una solicitud de deuda. Lo que es inusual es que se pida una solicitud de deuda durante el curso del año. Y se pide durante el curso del año esta oportunidad porque sencillamente, como se ha dicho antes, el presupuesto del 2026 no está financiado. Gracias. Diputada, ¿tiene que solicitar la palabra? Le faltaba la respuesta. Darle la palabra yo. Por su intermedio, presidente, le respondo a la diputada Hassler. Hemos planteado en nuestro decreto de política fiscal que vamos a anclarnos al 45% de deuda sobre PIB como nivel prudencial. Gracias, ministro. Diputado Soto. Muchas gracias, presidente, por su intermedio al señor ministro. Me gustaría primero decirle, ministro, en su cara, que el cargo de ministro de Hacienda no puede ni debe ser utilizado para librar una batalla ideológica y cultural. Me parece que esas declaraciones fueron profundamente irresponsables, porque el cargo de ministro de Hacienda requiere estatura de Estado, requiere responsabilidad, requiere seriedad, requiere pensar en la contingencia actual, pero también en el futuro de nuestro país, requiere tener flexibilidad para abrir canales de diálogo y buscar acuerdos, y no posiciones dogmáticas e inflexibles que busquen imponer una visión por sobre la otra. Creo que la mayoría de los chilenos no estamos en el camino de la batalla cultural e ideológica que usted está promoviendo desde un cargo que es tremendamente relevante y que históricamente se ha mantenido dentro de ciertos márgenes de continuidad y de responsabilidad, que yo lamento que en este momento se esté rompiendo bajo su liderazgo y gestión. Segundo, ministro, por su intermedio, presidente, creo que las decisiones económicas que usted está tomando no pueden verse de manera aislada. No pueden verse de manera aislada. Se tienen que ver de forma sistémica, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo creo que hay dos cosas que si las analizamos de forma aislada, en el contexto actual, son tremendamente indeseables. Por un lado, profundizar el déficit fiscal de nuestro país. Y por el otro, aumentar el nivel de endeudamiento de Chile. Ambas cosas comprometen por separado de forma muy grave el futuro de Chile. Y si además se están promoviendo en conjunto por parte del gobierno con las decisiones que usted está tomando, señor ministro, por su intermedio, presidente, esto puede ser una bomba fiscal para el futuro del país, que dinamite las capacidades de nuestro país para sostenerse en el largo plazo en términos fiscales y económicos. Por un lado, y por eso que digo que hay que verlo de forma sistémica, por un lado, presenta una mega reforma, una ley de reconstrucción, o como la quiera llamar. Yo prefiero llamarla reforma tributaria, porque en el corazón y en lo estructural eso es lo que es. Por la cual el fisco deja de recaudar más de 4.000 millones de dólares sin compensaciones fiscales, sin compensaciones permanentes, que es lo que recomiendan no solo el Consejo Fiscal Autónomo, sino que todos los economistas serios de este país. Y la pregunta, por tanto, es si el escenario de fondo, si el telón de fondo es una estrechez fiscal que ha sido parte de su relato y del relato del gobierno insistentemente, ¿por qué entonces está profundizando
esa estrechez fiscal y ese déficit y no propone compensaciones fiscales que den tranquilidad y que den garantía respecto de esa reforma. Y por el otro lado, nos presenta este proyecto solicitando un endeudamiento adicional de nuestro país por 6.200 millones de dólares. Es decir, la receta parece que es peor que la enfermedad. Es peor que la enfermedad. Las decisiones que se están tomando nos llevan de un déficit, de una estrechez fiscal, a una grave y profunda crisis fiscal. Porque no se está compensando vía recaudación permanente lo que se va a dejar de percibir por parte del fisco. Y por el otro lado, otro relato que ha sido permanente de parte del gobierno es que Chile, desde varios gobiernos atrás, desde varias décadas, si usted quiere, o años, se ha venido aumentando la deuda persistentemente. Aumentando la deuda persistentemente. Y que eso no es un objetivo deseable si es que queremos ser responsables con el uso y la administración de los recursos públicos y con el manejo fiscal del Estado. Bueno, entonces, ¿por qué ahora nos encamina a llevar el endeudamiento de nuestro país a un límite que es francamente preocupante? Entonces, cuando uno ve el conjunto de las decisiones económicas que se están tomando y sus posibles consecuencias, la verdad que no podemos compartirlas, ministro. No podemos compartirlas. Y yo le pido, por favor, señor ministro, que abandone definitivamente esa batalla ideológica y cultural. Por el bien de Chile. Que abandone sus posiciones más dogmáticas. Que abandone sus propias creencias ideológicas, políticas y económicas y que se abra más a escuchar, a incorporar otras opiniones, otras visiones distintas, no solamente de la oposición. Economistas de derecha, serios, respetados, han planteado énfasis distintos a lo que está tratando de imponer usted acá. Entonces, ministro, yo creo que se están lamentablemente farreando una oportunidad importante de construir estabilidad para nuestro país, pero en serio. Hoy día podrían perfectamente llamar, señor presidente, ministro, a un pacto económico y social. Siéntese a conversar con los actores económicos. Siéntese a conversar con el empresariado. Siéntese a conversar con las pymes. Siéntese a conversar con el mundo de los trabajadores. Llame a un diálogo político de forma transversal y genere condiciones de consenso profundo para las reglas del juego económica y tributaria, no para los próximos 3 años. No pensando en ganar un gallito hoy día para que el próximo gobierno le venga a proponer un cambio de nuevo en las reglas del juego, generando más inestabilidad. Necesitamos las reglas para los próximos 20, 30, 40 años. Eso es lo único que va a garantizar crecimiento, inversión y empleo de verdad en el largo plazo. Yo lo llamo eso y lo hago de buena fe, porque creo que seguir atrincherados en un escenario de confrontación, donde por primera vez un ministro de Hacienda está en el barro de la contingencia política, atacando y respondiendo, ¿verdad? Lo que pasa día a día creo que no nos hace bien, no nos hace bien. Y lo digo con absoluto respeto, presidente, no me mire mal. Lo digo con absoluto respeto y con preocupación por nuestro país. Pensemos en el bien común, pensemos en políticas de Estado, pensemos en acuerdos de verdad sostenibles en el tiempo y no en ganar circunstancialmente, con mayorías frágiles, sin acuerdos profundos, iniciativas que lo que buscan es imponer una idea por sobre otra. Porque la mayoría de los chilenos, no me cabe ninguna duda que no compartimos esa posición. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Solo les voy a pedir que en las intervenciones, por supuesto, nos atengamos al proyecto materia de la discusión y no hagamos extensivas las intervenciones y no atribuyamos intencionalidades, ¿no es cierto?, que me parece no corresponden. Diputada Schönhaus. Gracias, presidente. Yo, dos cosas. Lo primero es que voy a hacer eco de su llamado, pero
para eso necesitamos dar una discusión honesta acá. Entonces, cuando el ministro, su intermedio, nos plantea que el informe del Consejo Fiscal Autónomo respecto de este proyecto no dice nada respecto de la reforma tributaria, la verdad es que, o sea, hagamos un ejercicio de vinculación y razonamiento respecto a lo que viene ocurriendo durante el último mes y medio. O sea, no han pasado 6 años para que se nos olvide lo que dijo el informe anterior. Y lo digo porque las conclusiones del proyecto de la reforma tributaria del Consejo Fiscal Autónomo en su punto 3 y punto 7 es bastante claro en decir, 1, que es necesaria una estrategia para disminuir el endeudamiento a largo plazo. 2, que el proyecto de ley de reforma tributaria significa compromete gasto fiscal. Por tanto, si estamos hablando de endeudamiento y de déficit fiscal en este PowerPoint, por supuesto que importa la discusión que dimos hace un par de semanas atrás respecto a la reforma tributaria. Entonces, eso es lo primero. ¿Cuál es la estrategia que tiene este gobierno, ministro, por su intermedio presidente, para avanzar hacia el largo plazo en una disminución constante y progresiva del endeudamiento? Mi segunda pregunta, en el actual informe del Consejo Fiscal Autónomo respecto de este proyecto específico, efectivamente, lo que usted dice, ¿no? Que efectivamente hay un déficit, pero también dice que la deuda que va a solicitar requiere avanzar simultáneamente en otras medidas tales como garantizar el ingreso permanente. Simultáneamente. Entonces, mi segunda pregunta es, ¿cuál es su estrategia para ir garantizando ingresos permanentes del Estado? ¿Va a implementar sistemas de compensación en la reforma tributaria que está en el Senado o no? Y por último, si nos está diciendo acá, con un PowerPoint muy claro, que este año no alcanza para asumir gastos como, por ejemplo, salud y pensiones. Insisto en mi pregunta, el próximo año, cuando tengamos menos ingresos, ¿los va a recortar o va a pedir más deuda? Porque aquí los objetivos tenemos que verlo como un todo, no podemos avanzar paralelo sin mirar lo que está pasando al lado. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Me voy a tomar la licencia de intervenir yo, ministro, antes de darle la palabra. Creo que no hay más palabras pedidas, porque si vamos a agrandar el contexto, yo no voy a hacer obviamente imputaciones, pero para que tengamos, ¿no es cierto?, el cuadro completo, a mí me parece importante que también, para contar la película completa, hablemos de que el traspaso de facturas, ¿no es cierto?, del año pasado a este año, o de un periodo presidencial al siguiente, fue el doble del promedio histórico. De las alternativas también que planteó el ministro, si es que esto no se aprueba, que se usaron todas en el periodo pasado: venta de activos de Corfo, vaciamiento de los fondos soberanos, en particular del FES, vaciamiento de la caja, por de pronto, negación de la glosa republicana, ¿no es cierto? No tenemos esos 700 millones de dólares que bien nos habrían venido. Y ahora la negación, ¿no es cierto?, del alza del endeudamiento, que jamás se negó tampoco, ¿cierto?, en el periodo pasado. A mí me parece fascinante esta alergia, ¿no es cierto?, a la deuda pública que se acaba de incubar, ¿no es cierto?, en la oposición. La celebro. Creo que es muy positivo que hayan quedado todas grabadas sus preguntas, porque en futuros endeudamientos de gobiernos de sector distinto yo voy a recordar todas estas preguntas que dejé anotadas. Solo con ese cuadro, ministro, quisiera dejarlo que se haga cargo, por favor, de las preguntas que ha recibido. Gracias. Por su intermedio, presidente, me refiero a algunos temas que han sido planteados, pero restringiéndome estrictamente a lo técnico y al proyecto de ley en comento. Una vez más, este proyecto de ley, si ustedes ven, ¿puedes publicar este? Bueno, esto es este proyecto de ley. Sí, esto es, las cosas son como son. O sea, el déficit es de 3.800 millones de dólares adicionales. ¿Y de dónde vienen? Lean el informe del Consejo Fiscal Autónomo. Ahí está explicado dónde viene. Subestimación de gasto, sobreestimación de ingresos. Los 900 millones son efecto tipo cambio. Y los otros, vean el capital de trabajo. Este proyecto no es más que eso, y por eso tiene un artículo único. Esto es un equilibrio de esta situación. Ahora, quiero hacer un dato nomás. Los gastos en intereses
que tiene Chile, después de largos y largos años en que se ha dicho que siempre hay que financiar impuestos, gastos con impuestos, y la consecuencia ha sido menos crecimiento. Los gastos de intereses nomás hoy día son 4.500 millones de dólares. O sea, si no hubiésemos tenido durante los últimos 15, 20 años el incremento de deuda, 15 años principalmente, el incremento de deuda que tuvimos, no estaríamos ni hablando de esto. Porque en puros intereses se dan 4.500 millones de dólares, que es más que los 2008. Y eso, con la teoría que aquí se ha dicho una y otra vez, de que hay que siempre buscar aumentos de impuestos. Así que esa es otra discusión que no corresponde a este proyecto. Se ha discutido en otra sede, pero este proyecto es bien sencillo. Este proyecto es para lograr cubrir lo que se contempló que se iba a gastar en la ley de presupuesto de este año. Y eso neto de los esfuerzos de ahorros que ya se han hecho y de mayores ingresos que también se han hecho. Eso, básicamente. Gracias, ministro. Tengo el diputado Soto y la diputada Hasler. Gracias, presidente. Primero, presidente, a propósito de lo señalado por usted, me parece relevante que podamos abordar para qué son las deudas. Porque una cosa es endeudarse para proteger a las familias, por ejemplo, ante el alza de los combustibles, pero este gobierno decidió no hacerlo. Otra cosa es también endeudarnos, por ejemplo, para la inversión pública, la inversión productiva, estratégica para el país que nos permita hacia adelante tener un mejor desarrollo nacional. Distinto es endeudarnos en el marco de una mega reforma que reduce los impuestos y por tanto que reduce la recaudación fiscal. Y a mí me parecía importante decirlo dado lo que señalaba el presidente, que esto efectivamente queda, y yo creo que es clave que podamos abordar aquello. ¿Para qué? Y yo lamento que este gobierno no haya querido apoyar a las familias ante el alza de los combustibles en el momento que lo necesitaban, pero sí hoy día nos presenta esta deuda enorme, cerca del 30% de la deuda de nuestro país. Lo segundo, y también considerando que estas afirmaciones quedan, como bien decía el presidente, sí quisiera preguntarle por su intermedio al ministro Quirós. Él ya nos señalaba que se quedan entonces con los datos del decreto de política fiscal que señala un techo de la deuda pública en 45%. Distinto a lo que vimos en el informe de finanzas públicas, el último publicado por el propio Ministerio de Hacienda, que mostraba una deuda de 45,4% ya en 2028, es decir, sobre el 45%, 46,3% en 2029 y 46,5% en 2030. Pero solo para efectos de esta sesión, entendería por su intermedio, señor ministro, que el número con el cual se comprometen es el techo de 45% que estaba incorporado en el decreto de política fiscal. Muchas gracias. Gracias, diputada Hasler. Diputada Schoenhout. Iba a juntar, pero ministro, responde. Por su intermedio, contestarle a la diputada Hasler. El uso de los recursos es muy simple, diputada. Estos recursos son para cubrir la ley de presupuesto del año 2026. Por lo tanto, el uso es la ley de presupuesto 2026. Y el dinero fungible. Esos son los usos que están ahí. Y si hubiera que cambiar la ley de presupuesto y destinarla a otros usos, se dictarán en su minuto las modificaciones que correspondan. Pero hoy día es la ley que hay ahí y para eso son los recursos. Respecto de lo que usted señala del IFP y el decreto fiscal, me remito a lo que es la ley de responsabilidad fiscal. Nosotros en esta materia queremos apegarnos estrictamente al espíritu y letra de ese cuerpo normativo. Y en ese cuerpo normativo el planteamiento es que el IFP, el Informe de Finanzas Públicas, debe ser la mejor proyección posible que hay, dado lo que se conoce. Por lo tanto, dado lo que se conoce y situados en el primer trimestre del año 2026, ese Informe de Finanzas Públicas proyectó aumentos de deuda por sobre el PIB. Dado lo que se conocía, dadas las proyecciones de déficit, las proyecciones de gasto, las de ingreso y la situación que teníamos. El decreto fiscal, en cambio, lo que hace es poner los propósitos del gobierno. O sea, dada esa realidad, hay un propósito,
hay un propósito, hay distintas fórmulas, y ese propósito es el que es más exigente que el informe de finanzas públicas, y eso explica la diferencia, y lo que está reflejado en nuestro compromiso de responsabilidad fiscal es lo que está en el decreto fiscal. Gracias, ministro. Diputada Schönhaut. Sí, sin intención de, bueno, veo que hay otras palabras, pero por lo que respondió anteriormente el ministro, por su intermedio, me queda claro que no va a responder las preguntas que aquí estamos haciendo. Y me gustaría dejar en acta que no nos respondió respecto a su estrategia para ir disminuyendo la deuda en el largo plazo, que no respondió la pregunta respecto a cuáles son las medidas compensatorias en materia de ingresos para ir avanzando hacia la convergencia fiscal, y que no ha respondido cómo lo va a hacer el próximo año para seguir financiando la salud y las pensiones, que es lo que hoy día dice que no alcanza para cubrir. Y quiero dejarlo en acta para efectos de transparencia, porque creo que efectivamente, y a la luz de la respuesta que me ha dado ministro por su intermedio, no veo ni capacidad de diálogo ni transparencia para una discusión de estas características. Lo que lamento profundamente. Y, presidente, solo recordarle dos cosas. Lo primero es que el año pasado fue el primer año, después de 18 años, en el que no se aumentó la deuda respecto a los años anteriores. Y lo segundo que le quiero recordar es que usted votó en contra, su partido votó en contra el año pasado del presupuesto. Gracias. Gracias, diputada Schönhaut. Sí, o sea, no se aumentó, bueno, si quiere mi opinión, le doy mi opinión, pero no se aumentó debiendo aumentarse, ¿no es cierto? Precisamente por eso henos aquí, ¿ah? Porque debió haberse pedido un aumento del techo de la deuda del año pasado y se optó por el vaciamiento de fondos, por la venta de activos, ¿no es cierto? Y todo lo que ya conocemos. Entonces, por eso estamos aquí haciendo lo que corresponde honradamente, que es solicitar al Parlamento, ¿no es cierto?, elevar el techo de la deuda. Pero no estoy con intención de entrar, por supuesto, en un intercambio. Ministro, no sé si quiere responder, esperamos a la siguiente. Tiene la palabra, ministro. Quiero, por su intermedio, presidente, en referencia a lo que señala la diputada Schönhaut, remitirla a nuestro informe, a nuestro decreto de política fiscal. El decreto de política fiscal está claramente establecido cómo de modo integrado pensamos cumplir los objetivos que allí nos proponemos. Y la primera visión que tenemos en ese respecto, y en ese sentido es mucho más integrado que en general lo que se ha discutido hasta ahora en esta materia, es integrar el crecimiento con el tema fiscal. El primer pilar de la consolidación fiscal se llama crecimiento, que es lo que no hemos tenido en los últimos década y media ya, a un nivel coherente con las expansiones de gasto. También tenemos planteado una administración distinta de lo que son los activos y las empresas públicas, y desde luego también una racionalización y eficiencia del gasto, y no descartamos también iniciativas de recaudación. Así que ese conjunto de medidas son las que nos animan y de las cuales nos vamos a valer para llegar a las metas que estamos queriendo cumplir. Gracias, ministro. Diputada Cucumíes. Gracias, presidente. Por su intermedio, ministro, más allá de que creo que todavía no nos contesta, pero bueno, lamentablemente la falta de diálogo, la falta de por supuesto, de llegar a acuerdo ya es patente en este gobierno. Lo que de verdad, por nuestra gente y que nos está viendo, y por supuesto por nuestro país y por nuestros votantes, ¿no? Lamento profundamente. Solamente le quería preguntar en forma específica si nos podría aclarar qué reajuste proyecta en el presupuesto para el próximo año y qué endeudamiento va a necesitar. Ya sé que están trabajando y todos sabemos en el próximo presupuesto, entonces sé ver si se van a cerrar, descontinuar algunos programas, se va a despedir gente para cuadrar la caja, para no seguir aumentando la deuda. Me gustaría escucharlo, ministro, por su intervención. Diputada, vamos a tener oportunidad de discutir la ley de presupuesto en su oportunidad con todo el detalle que usted solicita. Gracias.
Gracias, ministro. Sin más palabras solicitadas, quiero que pasemos a votación. Tenemos un artículo y una indicación de segundo artículo. Diputada Hasler, ¿quería agregar algo? Ahí sí. Gracias, presidente. Sí, no sé si en este momento, después de esa votación, pero efectivamente, como usted señaló, un grupo de diputados y diputadas tenemos una indicación propuesta que nos gustaría poder explicar cuando usted nos señale que sea el momento. Vamos a votar el artículo único primero y luego la indicación que se ha presentado al inicio y podremos abrir una breve discusión al respecto. En votación el artículo único emanado de la Comisión de Hacienda. Presidente, vamos a poner en votación el artículo, el texto aprobado por la Comisión de Hacienda sobre la cual se debe pronunciar esta comisión. Se vota en única votación y si usted me autoriza le doy inicio a la votación. En votación, presidente. En votación el artículo único del texto aprobado por la Comisión de Hacienda, sobre la cual se debe pronunciar la Comisión de Hacienda. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? ¿Han votado todas y todos los señores diputados? El resultado de la votación. 8 votos a favor, 4 en contra, una abstención. Se aprueba el artículo único del proyecto por mayoría de votos. Proclame el acuerdo, señor presidente. Aprobado. Tenemos también una indicación para incluir al proyecto de ley un artículo segundo que va a proceder a leer el secretario y después a sostener la diputada Hasler. Presidente, la diputada Hasler y otros diputados, como el diputado Soto, la diputada Castillo, Cucumides, Briones, presentaron Schonhaut, varias indicaciones para agregar un artículo segundo, para agregar un artículo segundo, un tercero y un cuarto nuevo. Pero podemos ir votando a una si lo estiman pertinente. No, sí. ¿Leamos la primera, secretaria? Sí. La primera dice, para agregar un nuevo artículo segundo, pasando el artículo único a ser artículo primero del siguiente tenor, artículo segundo. Dentro de los 15 días corridos posteriores a que se emita el oficio de ley con la presente ley enviada por el Congreso, hay que mejorar la redacción ahí, al Ejecutivo, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos informarán a las comisiones de Hacienda y de Economía, tanto de la Cámara de Diputadas y Diputados como del Senado, junto con la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, la siguiente información detallada. 1. El listado desagregado de las personas jurídicas y naturales. Con ventas anuales hasta las 100.000 unidades de fomento, a quienes se les pagará por concepto de deuda flotante con los recursos asociados a la presente autorización de endeudamiento, desagregado el monto adeudado, fechas de pago estimadas y la distribución por partidas de los recursos destinados a reducción de deuda flotante. 2. El aumento del gasto público efectivo y el proyectado en intereses, autorizaciones y demás costos financieros asociados a la presente autorización de endeudamiento entre los años 2026 y 2030. Los efectos de las variaciones del tipo de cambio del dólar sobre el monto, el saldo de la presente autorización de endeudamiento y sus gastos financieros asociados en pesos chilenos, el impacto de la pérdida de recaudación efectiva de la implementación de las modificaciones legales tributarias publicadas anualmente entre los años 2026 y 2030,
la actualización del plan emisión 2026 de deuda pública, incluyendo el monto incremental autorizado de la actual norma, donde estén explícitamente señaladas las nuevas incorporaciones a raíz de la autorización de esta ley. Sin perjuicio de lo anterior, esta misma información deberá ser replicada en todos los informes de finanzas públicas del año 2026 que deban publicarse a continuación de la publicación de la presente ley. Ese es el texto íntegro de la indicación para agregar un artículo segundo. Diputada Hasler. Sí, ahí sí me asignaron. Gracias, presidente, y gracias por su intermedio al secretario también por la lectura. Efectivamente, lo que buscamos acá es poder tener información respecto de el avance de esta deuda, como se señalaba acá, respecto de a quienes va a beneficiar para las pymes, como bien por su intermedio señalaba el ministro, que hay varios proveedores que habían estado sin pago y por tanto poder abordar ese avance que se debiera tener, considerar el gasto público efectivo, las variaciones que vamos a tener por el tipo de cambio y por tanto que el Congreso, que es quien tiene la responsabilidad de autorizar o no la deuda, pueda tener también un seguimiento de cómo ésta se desarrolla. Entonces, yo pediría a este espacio, a esta comisión, que pudiéramos, ojalá transversalmente, apoyar una indicación que busca tener información y seguimiento de lo que aquí se está aprobando. No cambia el proyecto, pero sí que el Congreso pueda tener esta información y por tanto estar al tanto cómo avanza esta deuda. La indicación fue presentada junto a la diputada Carolina Cucumides, Constanza Chonjaut, Patricio Briones, Raúl Soto, Priscila Carrasco y quien les habla, y convocamos a toda la comisión a poder aprobar una indicación que es, como decía, informativa. Muchas gracias. Gracias, diputada. Se ofrece la palabra. Ministro. Quisiera señalar que la solicitud de información, especialmente lo que consta en el primer párrafo, carece de sentido económico, porque el dinero es fungible. Como el dinero es fungible, uno no puede decir que con esta plata se pagó a tal proveedor. Lo que va a ocurrir es que, de hecho, los proveedores que quedaron pendientes del año pasado ya están todos pagados. Van a aparecer nuevos proveedores que se van a pagar, van a aparecer nuevos, y al final de año van a quedar algunos. Queremos que los que queden al final de año sean menos en volumen que los que con que partimos. Y este dinero, junto con el de presupuesto, va a contribuir a todo aquello. Por lo tanto, es imposible decir que con este dinero, con tal dólar, se pagó tal o cual proveedor. Se puede haber pagado al comienzo y después volvió a aparecer después. Y respecto a las otras solicitudes de información, están todas contenidas en las informaciones regulares que se entregan, ya sea con motivo de la ley de presupuesto o del informe de finanzas públicas. Gracias. Hasler. Gracias, presidente. Justamente lo que nos acaba de informar por su intermedio el ministro es aquello que queremos nosotros también poder tener. ¿Cuál es el avance que ha habido con las pymes? Me alegra escuchar que hay un grupo de proveedores que han podido también recibir el pago y esa es la información que queremos todos tener. ¿Cuántas? ¿Cómo ha avanzado eso? ¿Qué está pendiente? Y por tanto, creo que va justamente en esa línea. Incluso, presidente, si por su intermedio el ministro quisiera que precisáramos alguna parte de la indicación a propósito que pudieran tener algún señalamiento de que esto podría generar una complicación para entregar la información, no hay problema en hacerlo. Y qué bueno que todas las otras consideran que están contenidas en distintos espacios, así veo que no habría problema en que específicamente pudieran informarnos respecto de esto a través de la deuda. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Ofrezco última vez la palabra. En votación, secretario, la indicación. Presidente, en votación la indicación de la diputada Iracy Hasler y otros diputados para incorporar un nuevo artículo segundo, pasando el artículo único a ser artículo primero. En votación. En votación, la referida indicación.
¿Han votado todas y todos los señores diputados? ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Presidente, resultado de la votación. 6 a favor, 7 en contra, 0 abstenciones. Se rechaza la indicación al artículo. Rechazada. Con esto se despacha el proyecto, ¿no? ¿Sí o no? Dos artículos más. Ah, pensé que íbamos a votar como un todo. No. No, Ella pidió. cuando me dijo que habíamos... No, porque no la leí completa. que eran los 4 párrafos de la misma indicación. Perdón, diputada Hasler, vamos por una. Yo, es que no me acuerdo haber dicho que sí. Ya está, pero está bien, estamos procediendo así, secretario. Yo pensaba que eran párrafos de una misma que quería votarlos por separado, pero eran... Ok. Si usted... La votación va a persistir, entonces... ¿Cuál votación entonces? Por eso, podríamos... Por eso, pero le damos pero todas juntas ahora de aquí en adelante, porque... Son cortitas, así que... O sea, Gracias. ¿le puedo dar lectura, por favor? Presidente, la segunda, que están firmadas por la diputada Iracy Hasler y otros diputados, para agregar un artículo tercero nuevo. Artículo tercero, la Dirección de Presupuestos deberá remitir a las comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados en el mes de marzo de cada año un informe que identifique el monto de deuda flotante correspondiente a obligaciones pendientes de pago con micro, pequeñas y medianas empresas proveedoras del Estado. Y leo la siguiente. Y la tercera indicación es de las mismas diputadas para agregar un artículo cuarto nuevo, que dice: artículo cuarto, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de la presente ley, el Ministerio de Hacienda deberá informar la distribución sectorial de los recursos destinados a reducción de deuda flotante. Esas serían las indicaciones formuladas por la diputada Hasler y otros diputados. Como ustedes digan. No sé. No. Ya leído la totalidad del texto. Yo no. Por eso. Entonces, ok, se rechazó la primera parte, digamos. Ahora sí estamos con el artículo tercero, ¿no es cierto? Para agregar el que acaba de leer usted, ¿no es cierto? Perdón, presidente, pero yo leería. Y las otras dos, lo que pasa es que la presentaron en un solo documento. Entonces, como no hubo unanimidad para separar la votación, no. Está bien, está bien, el presidente, ¿no es cierto?, decide el orden de votación y procedimos a votarla por separado, por petición no respondida, digamos, pero ahora entendiendo que en el fondo procedimos a votar el nuevo artículo 2 y ahora vendría el nuevo artículo 3, ¿no es cierto? Por eso, que era lo que estaba al final de la hoja, dentro de la misma indicación que ya traía todas las firmas. O sea, yo pensaba que lo íbamos a votar como una sola indicación. Tengamos una segunda votación para el artículo 3, yo no tengo problema. Podríamos repetir por la... ¿3 y 4 o 3? 3 y 4, porque venía todo junto. Si es que aquí tengo, pero es que el documento lo tengo aquí. Presidente, ¿puedo, como ministro, 3 y 4, por eso yo lo que yo le había pedido que leyera hasta abajo, hasta el cuarto. Presidente, ¿puedo como ministro, para que lo hagamos económicamente, secretario. Para agregar los artículos 3 y cuarto, que en este caso, claro, serían el 2 y el 3 porque está rechazado el 2. Secretario. Quiero aclarar un punto reglamentario. Los diputados tienen el derecho a pedir la votación separada. No es un acuerdo de la comisión. Y si el diputado lo pide, salvo que el presidente estime que sea inconstitucional o se trate de una observación o un veto del presidente de la República. Esos son los únicos casos en que no se puede pedir votación separada. Eso lo dice expresamente el reglamento. Si la diputada Hasler estima que quiere votar su artículo 3, el artículo 3 nuevo propuesto separado y el artículo 4 propuesto separado, debiera hacerse así. Yo, secretario, solo reiterar que es un malentendido. Yo la entendí como una sola indicación, porque viene un solo documento con firmas, ¿no es cierto?, de agregar 3 artículos. Ahora,
podemos votarlos por separado y la diputada está en todo su derecho de ejercer su derecho a pedir votación separada, y por eso le pido que procedamos entonces a votar el artículo 3 sugerido, ¿cierto? En votación el artículo 3 propuesto. Pero es sobre el punto. Sí. La quiere explicar la diputada Cucumí, le vamos a dar la palabra. Decir que más allá que trabajamos en conjunto con la diputada Hasler, estas indicaciones son de autoría de quien está hablando en este momento, acompañada por la diputada Hasler, John Hout, y así que habíamos más diputados trabajando en esta comisión, así que para la que el secretaría también y quede en acta que también estamos haciendo nuestro trabajo legislativo. ¿Y por qué quiero en particular esta indicación respaldarla? Busca otorgar transparencia, respeto de la deuda flotante mantenida por el Estado con la micro, pequeña y mediana empresas proveedoras de bienes y servicios. El objetivo es conocer el impacto de los atrasos de pago al sector público que generan sobre la liquidez y continuidad operacional de las pymes. En Chile existen más de 1 millón de pymes. En el 2024 el Estado compró bienes y servicios por más de 17.600 millones a través de mercado público. Preguntar cuál es el dato actualizado y cuántas corresponden a mi pyme. Si uno de los fundamentos para autorizar 1.500 millones asociados a deuda flotante es regularizar obligaciones pendientes, parece razonable que el Congreso conozca cuántas micros, pequeñas y medianas empresas son acreedoras del Estado y qué proporción de esos recursos se destinará efectivamente a pagarle, si no es un cheque en blanco. Y en el número 3, es necesario transparentar el destino efectivo de los recursos asociados a la autorización de endeudamiento, permitiendo identificar qué sectores, ministerios o servicios públicos concentran las obligaciones pendientes de pago. Esta información resulta indispensable para evaluar la pertinencia y justificación del componente de deuda flotante incluido en la solicitud de endeudamiento. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Vamos a ofrecer la palabra, quizá. ¿Sí? En votación. Para precisar, en votación el artículo 3º que se propone agregar la diputada diputada Irasi, diputado Chonja y otros, en una indicación que ellos presentaron. En votación. ¿Ah? No, tercero nuevo, sí, no me enredí. Ya. No, pero después vamos a votar los cuartos. Ya. En votación el artículo 3º nuevo propuesto por la diputada Hasler y otros diputados en su indicación. En votación. En votación. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? ¿Ah? ¿Y qué pasó? ¿No? ¿Y qué pasó? Ahora sí, perdón. O sea, en votación, ¿han votado todas y todos los señores diputados? ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Resultado de la votación. 6 a favor, 7 en contra. Se rechaza la indicación Rechazado. Vamos a pasar entonces al último artículo 4, propuesto por los mismos diputados que hicieron esa indicación, ese documento de indicaciones, ahora entiendo. Secretario procede a dar votación, a dar lectura. Nuevamente, por favor, para que quede registro, que quede en acta de ya. Que estamos votando cada vez. Ya, espéreme un segundito. No, lo veo mejor. Ya. Un momentito, ahora le voy a dar lectura. Para agregar un nuevo artículo cuarto nuevo. Artículo cuarto nuevo. Dentro de los 30 días siguientes a la publicación de la presente ley, el Ministerio de Hacienda deberá informar la distribución sectorial de los recursos destinados a la reducción de deuda flotante. Ese sería el nuevo artículo cuarto propuesto por la diputada Hasler y otros diputados en su indicación. Se ofrece la palabra. En votación. Sí, espérate. Partió la votación. En votación, ahora sí. En votación, el nuevo artículo 3º propuesto por la diputada Hasler y otros diputados. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Resultado de la votación. 6 votos a favor, 7 en contra,
cero abstención, se rechaza la... Rechazado. Con esto sí, se despacha el proyecto a la sala. El diputado informante, no sé si sale de esta comisión o de la Comisión de Hacienda. ¿De acá? Secretario. Hay una práctica, que no es obligación, que se hace por orden alfabético. Si es que quisieran ustedes, salvo que alguien que tuviera realmente interés en informar, y la comisión lo decide. ¿Por orden alfabético está bien? ¿A quién le corresponde? Briones. Diputado Briones, tiene el honor para ser el diputado informante. ¿Tenemos acuerdo? Acordado. Y por haberse cumplido, un segundo, antes no se ha cumplido el objeto de la sesión. Para la próxima sesión, tenemos que fijar, ¿no es cierto?, la tabla. Tenemos proyecto con urgencia, boletín, que lo tengo aquí en la citación. Boletín 18.286-03, con urgencia calificada de simple, sobre firma electrónica para pagarés. Ese va a quedar en tabla para la próxima semana. Tenemos citado al ministro de Economía y al ministro de Justicia. Eso, ¿estamos claros? Sí, acordado. Acordado. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.